Hola, ¿qué tal, Monagas? Hola, ¿qué tal, Maturín? Sean todos bienvenidos para ver su programa Entre Abogados por CRN. Como siempre, antes de comenzar, primero que todo, darle las gracias a Dios por permitirme estar hoy acá. En segundo lugar, las gracias a la Virgen del Valle y a la Virgen Chinita por sus bendiciones. Y a ustedes, mil gracias por permitirme entrar a sus hogares. ¿Qué es Entre Abogados? Entre Abogados es un programa donde damos información o asesoría jurídica gratuita en Monagas o para toda Venezuela, donde acá le enseñamos dónde tiene que ir o dónde tiene que asistir si se le presenta un problema legal, qué ley debe aplicar, qué institución tiene que ir, etc. Y para eso contamos siempre con especialistas de acá de Maturín y de otros estados de Venezuela. Por lo menos hoy vamos a hablar del tema de la constituyente, pero para eso contamos con un abogado que tiene 38 años de experiencia. Es oriundo de acá de Caicara de Maturín, también vive en Maturín, es profesor activo de acá de la Universidad de Oriente y también es abogado activo o abogado litigante de la ciudad de Maturín. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al abogado Jesús Ramos. Doctor, bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación a este programa Entre Abogados, que cumple una función social importante, porque a través de ti hay una mediación casi perfecta entre los ciudadanos y la ley, entre el ciudadano y el Estado. De verdad que estoy muy contento y muy agradecido que haya aceptado la invitación. De Caicara de Maturín. Sí. La semana pasada, disculpe, tuvimos también un abogado, el abogado Javier Rodríguez, que también es de por allá, de Caicara, y se tuvo que ir, me imagino, o sea, se fue a Caracas a estudiar Derecho. Sí. ¿También hizo lo mismo Jesús Ramos? Bueno, sí, yo estudié en Caracas Derecho, después regresé otra vez a Maturín, después regresé otra vez a Caracas a estudiar Ciencias Penales y culminé en Caracas después estudiando Derecho Mercantil en la Universidad Católica Andrés Bello y Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. 38 años, doctor Jesús, wow. No son 38 días ni 38 No, bueno, imagínate tú lo que significa 38 años ejerciendo el derecho, que por supuesto es un apostolado de vida ya, es parte de uno, es la referencia simbólica que uno tiene dentro de la sociedad y dentro de su familia. O sea, el derecho, además de ser una pasión, es, yo diría, la parte más bonita, más significativa de las sociedades, porque el derecho es el producto más acabado de la cultura. En ese sentido, si el derecho es el producto más acabado de la cultura, imagínate la responsabilidad que tenemos los abogados con la patria, con la república, con la familia, con la sociedad, y sobre todo en estos momentos donde se discute una asamblea, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, que sus implicaciones o por sus implicaciones tiende a transformar la estructura del Estado, su ordenamiento jurídico y cambiar la Constitución, por supuesto. Y eso le iba a decir, doctor, disculpe que lo interrumpa. El tema de hoy es la constituyente, ¿no? Y ya entrando un poquito allí, el tema de la constituyente, ¿usted le puede explicar a la colectividad qué es la constituyente? Sí, cómo no. La Asamblea Nacional Constituyente es una corporación transitoria cuyo propósito es transformar el Estado, cambiar su ordenamiento jurídico y cambiar la Constitución. Eso significa que la Asamblea Nacional Constituyente tiene una esencia basada en lo originario, donde el pueblo juega papel determinante. Es decir, el pueblo es el que en gran medida
convoca una Asamblea Nacional Constituyente, es titular de ese poder constituyente y además de tener esa posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, el pueblo le da legitimidad a esa convocatoria. No es posible, si se habla de una Asamblea Nacional Constituyente originaria, limitar los poderes que tiene el poder constituyente ejercido a través de la soberanía popular. Doctor Jesús, ¿y dónde está plasmado? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está tipificado? Bueno, fíjate, el artículo 347 de la Constitución de 1999 señala que el titular del poder constituyente es el pueblo y es el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de transformar el Estado, cambiar el ordenamiento jurídico y darnos una nueva Constitución. Allí está determinante en el artículo 347. Por supuesto, la Constitución no se puede interpretar un artículo en forma restrictiva. Es decir, cuando vamos a interpretar la Constitución, lo hacemos en forma total, la totalidad del conjunto normativo constitucional. De allí entonces que nosotros tendríamos que conectar ese artículo 347 con el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que señala que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce en forma intransferible, ¿sí? Intransferible de manera directa a través de los medios establecidos en la Constitución y en la ley. De allí pues que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente le corresponde exclusiva y en forma excluyente a la soberanía popular. Sí, aquí dice, en nuestra Constitución dice el capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Artículo 347. Ok. Entonces, quiere decir que es como que es el principal, el pueblo es que puede convocar entonces a una constituyente. Sí, indiscutiblemente el pueblo, vamos a utilizar eso que tú dices, es el principal, es el que manda. El pueblo o el poder constituyente representado por el pueblo no puede ser limitado por ningún poder constituido. Y nace la única forma de que pudiera decir el control que puede tener el pueblo es a través del ejercicio primario, una fuente primaria que es la consulta popular. Es decir, para que la Constitución, para que la Asamblea Nacional que ha de transformar el Estado o redactar la nueva Constitución tenga legitimidad de origen, es necesario que el pueblo se pronuncie sobre si se convoca o no la Asamblea Nacional Constituyente, una vez, en este caso, que la iniciativa nace del ciudadano presidente de la República en Consejo de Ministros. El Consejo Nacional Electoral debe someter a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie si puede o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en resumen, hay que hacer entonces esa consulta, ¿no? Como quien dice, como usted lo acaba de decir. Doctor, tengo que ir a una pausa comercial. Luego de la pausa, seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos.
el tema de hoy, la constituyente. Estamos hablando con el abogado Jesús Ramos. Doctor Jesús, ¿quiénes más pueden convocar a una Asamblea Nacional Constituyente? Como te dije anteriormente en el negro pasado, solo el pueblo es titular de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo establece el artículo 347. En el 348, por supuesto, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se establece quiénes tienen la iniciativa, es decir, quiénes pueden solicitar al pueblo la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Y señala que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional con las 2/3 partes de sus integrantes, las 2/3 partes de los cabildos y el 15% del electorado. Eso indica, si partimos del 15% del electorado, el electorado no se podría convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde el 15% imponga su voluntad sobre el 85%. Por eso es que la iniciativa es una solicitud. Gráficamente yo lo he venido explicando cuando vamos a una fiesta y tomamos la iniciativa de sacar a bailar una dama, vamos, tomamos la fuerza, vamos y le decimos a la dama, usted puede bailar conmigo. Claro. Y quien decide en segunda instancia o en última instancia es la dama, de si baila o no baila. Así ocurre con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El ciudadano presidente de la República ejerció la atribución que le ordena el 348, tiene la iniciativa de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, presenta la solicitud al Consejo Nacional Electoral y el pueblo es el que va a decidir, el pueblo, a través de una consulta refrendaria, quién es, si se convoca o no esa Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Jesús, ¿y usted cree que se justifica esa convocatoria? ¿Se justifica? Bueno, fíjate lo siguiente. Primero, la forma como se está llevando la convocatoria tiene carácter fraudulento, es decir, se está violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Justificar la convocatoria, fíjate que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue vendida como la mejor constitución del mundo, la que tenía la más moderna, la que abarcaba todo, que con ella se iba a resolver todos los problemas de la vida de los venezolanos, sin alcanzar siquiera su mayoridad, ya se está planteando un cambio de la Constitución, no una reforma, sino un cambio de la Constitución. Ahora, tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿no hay mecanismos dentro de la misma Constitución para resolver los problemas que confronta el pueblo de Venezuela? ¿Tú crees que cambiando la Constitución vamos a resolver el problema de la inflación, vamos a resolver el problema de la escasez? A los amigos que me están viendo, las amigas que nos están viendo por tu programa, una vez que se cambie la Constitución, si llegase a cambiar, vamos a resolver el problema de encontrar el medicamento que requerimos en un momento determinado, nos van a resolver el problema de los servicios públicos. Imagínate tú que para comprar una bombona de gas en un estado productor de gas, donde se pierde el gas, tenemos que andar con una bombona en el hombro. ¿Tú crees que se va a resolver el problema del mal servicio del transporte público, el problema de la electricidad, el problema de los hospitales, el problema de la educación? Allí viene el engaño. El engaño porque no hay unos problemas tan graves en el país que hagan necesario la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y para cambiar la Constitución. Porque se está diciendo, bueno, mira, pero es que esto no es para cambiar la Constitución, lo único que vamos a incorporar allí es constitucionalizar las comunas.
y constitucionalizar las comunas, de acuerdo con lo que establece el artículo 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica de las Comunas, es cambiar el modelo de Estado, el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, que está plasmado en el artículo 2 de la Constitución, por un estado de bienestar y comunal como tránsito al establecimiento de un Estado socialista. Y entonces, doctor, ¿qué es una soberanía popular? La soberanía popular, ¿qué es? Bueno, la soberanía popular es la esencia del pueblo. La soberanía popular tiene naturaleza política y se ejerce a través de la voluntad popular. La soberanía popular modernamente nace con la Revolución Francesa de 1789 y después materializada en la Constitución de Francia en 1791, donde se establece la soberanía, y a esa soberanía se le dan unos atributos, el atributo de ser inalienable, de ser indivisible y de ser imprescriptible. Para hacerle al televidente más fácil la explicación, no vamos a tomar lo de la Revolución Francesa, vamos a tomar entonces el planteamiento que hace Simón Bolívar, nuestro libertador, en la Constitución que es de su puño y letra, la Constitución de 1819. El libertador, bebiendo de las fuentes de la Revolución Francesa y de la Constitución de Francia, incorpora los principios de inalienabilidad, de indivisibilidad y de imprescriptibilidad de la soberanía popular. ¿Qué significa lo inalienable? La soberanía no se puede ceder, no se puede traspasar. Nosotros podemos traspasar el poder, pero no podemos traspasar ni ceder la voluntad soberana. La soberanía es indivisible, no se puede dividir, no se puede establecer no se le puede otorgar a una persona o a grupos la soberanía. La soberanía es la totalidad del conglomerado de un país. La soberanía es imprescriptible. ¿Qué significa que la soberanía es imprescriptible? Que la podemos usar en cualquier momento. Es decir, el desuso de la soberanía, que no actúa por 50 años, puede en el año 51, la efervescencia de la soberanía popular y producto de situaciones de conmoción, puede producir un cambio constitucional o la transformación del Estado o el cambio del ordenamiento jurídico, porque la soberanía es la dueña de ese poder constituyente, es primigenia porque es anterior inclusive es anterior a la Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Es anterior a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso indica que si la Asamblea Nacional Constituyente nace obviando, saltando la convocatoria refrendaria, la consulta popular que le da legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente, por supuesto que el producto que van a hacer de allí es atentatorio contra la norma constitucional de 1999, que es producto de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, doctor Jesús, partiendo de la primicia del pueblo, que es el depositario, ¿no?, como usted lo dijo en el corte anterior, de ese poder constituyente, entonces, ¿cómo el pueblo puede ejercer? O sea, ¿cómo el pueblo puede ejercer ese poder? Bueno, a través de una consulta refrendaria. ¿Una consulta refrendaria? Sí, es decir, el Consejo Nacional Electoral no puede apegarse al 348, señalando que la iniciativa de convocatoria la tiene el presidente de la República. Te vuelvo y te pongo el ejemplo. La iniciativa es una solicitud. La Constitución de Ecuador, que nace después de la Constitución nuestra de 1999, en su artículo 444, establece de manera bien sencilla, dice, bueno, la soberanía reside en el pueblo, quien es el que convoca una Asamblea Nacional Constituyente. La solicitud le corresponde
al presidente de la República, al Congreso o al 12% de los electores del pueblo peruano. Y dice inmediatamente, posteriormente de que esté lista la redacción de la nueva Constitución, debe ser sometida a un referéndum aprobatorio. ¿Qué pasa? Aquí se está hablando de que no es necesario ni siquiera la consulta antes ni la consulta posterior. Claro. Doctor Jesús, tengo que ir a un corte o una pausa comercial. Luego del corte seguimos hablando entre abogados. Continuamos hablando entre abogados. Si usted acaba de sintonizar, estamos hablando con el abogado Jesús Ramos. El tema de hoy, la constituyente. Doctor Jesús, entonces, continuando con el programa hoy de la constituyente, ¿en qué forma puede un ciudadano oponerse a las bases comiciales? Bueno, yo creo que el ciudadano venezolano, la única forma de oponerse a las bases comiciales es a través de un referéndum consultivo. ¿Un referéndum consultivo? A través de un referéndum consultivo. Lo otro es intentar un recurso de inconstitucionalidad de las bases porque violan el principio de soberanía establecido en el artículo 5 y violan también principios democráticos consagrados en la Constitución de 1999. Ahora, el problema de esto, el problema de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, obviando el primer paso, que es el que le da legitimidad a la convocatoria, la participación de los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 347 en concordancia con el 5, porque fíjate, hay que hacer hincapié en el 5, la soberanía reside en el pueblo, ¿sí?, quien en forma intransferible la ejerce de manera directa a través de los medios establecidos en esta Constitución. ¿Cuáles son los medios establecidos en la Constitución? La Asamblea Popular, el referéndum, tanto consultivo como aprobatorio. El referéndum consultivo se hace para que los ciudadanos puedan manifestarse sobre situaciones de interés nacional. Ahora, ¿qué cosa mayor de interés nacional pudiera estar por encima de una Asamblea Nacional Constituyente? Fíjate que la decisión más importante de los ciudadanos es decidir si cambiamos o no del modelo de Estado constitucional. Fíjate el problema. El venezolano que no le está poniendo atención al asunto debe entender esto, debe saber esto. Se va a cambiar el modelo de Estado si se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente en la forma inconstitucional como se está haciendo. ¿Qué consecuencias genera un nuevo modelo de Estado? Vamos a cambiar el modelo de Estado democrático por un modelo de Estado socialista. Eso implica que se acabará la propiedad privada, se acabará la iniciativa privada, se acabará el pluralismo político, porque habrá un solo partido. Es decir, las consecuencias de cambiar un modelo de Estado sin consultar al soberano, sin consultar al pueblo, es crear un caos en el país. Bueno, doctor, aquí de todas maneras el artículo 5 de la Constitución, para que los televidentes lo están viendo, pero dice lo siguiente: la soberanía, artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerza directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejerce el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. O sea, artículo 5 de nuestra Constitución bolivariana vigente de Venezuela. Ahora, ¿en qué forma
doctor Ramos, ¿pueden las bases comerciales entonces vulnerar entonces esa soberanía según el artículo 5? Sí, fíjate que si la soberanía reside en el pueblo, ya dijimos las características que tiene la soberanía. La soberanía es indivisible. Si es indivisible, tú no puedes crear una convocatoria, unas bases comiciales segmentadas, unas bases comiciales corporativas, porque la soberanía es un todo. Fíjate que van a existir dos sistemas, de acuerdo con la propuesta que ha hecho el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral en sus bases comiciales. Una elección municipal territorial y una elección corporativa gremial. Yo le iba a preguntar eso, ¿cómo se come eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come esa, vamos a decir, esa violación a la soberanía, ¿no? Que más o menos, pues la gente pregunta, doctor, ¿cómo se come eso? La Constitución dice una cosa y nuestro presidente dice otra. Bueno, ¿qué se busca con esto? Eso es una reingeniería electoral para que la minoría se imponga sobre la mayoría. Ajá, ok. Bueno, te voy a poner más claro. En 1998 el presidente Chávez, su campaña electoral ofreció la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para resolver los problemas que a su juicio venía teniendo el Estado venezolano. Cuando él llega logra el triunfo, inicia su mandato, plantea el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo una discusión. Mire, la Constitución de 1961 no tiene un mecanismo, no tiene el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente, solamente la enmienda y la reforma. La Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en ponencia de la doctora Cecilia Gómez, se interpretó el artículo 4. Y en efecto, el artículo 4 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Y si la soberanía reside en el pueblo es el que tiene ese poder para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Inclusive, el doctor Germán Escarrá, en unas declaraciones en 1999 o en 1998, el 2 de septiembre, si mal no recuerdo, el doctor Escarrá decía, ningún poder constituido puede limitar la voluntad soberana. Lo único que se puede hacer para que esa voluntad primaria tenga todo su esplendor es a través de una consulta referendaria, una consulta popular. En este sentido, las bases comiciales presentadas por el presidente de la República violan ese principio de indivisibilidad de la soberanía. Además, viola el principio de no poder ceder la soberanía. La soberanía es es inalienable porque tú no la puedes ceder. El pueblo es el depositario de ese poder constituyente, es el depositario y el que puede ejercer la soberanía. Entonces tú no la puedes dividir, ni la puedes ceder ni traspasar. ¿Y cómo queda entonces, doctor Jesús, el principio democrático? Bueno, aquí además también se viola el principio democrático. Fíjate que Venezuela se constituye un Estado democrático social de derecho y de justicia. Uno de los fines esenciales del Estado es garantizar el ejercicio democrático de la voluntad popular, y en el artículo 6 podemos nosotros leer que el gobierno de Venezuela es y será siempre democrático. Es una norma de carácter pétreo que solamente esto lo puede modificar es una Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate las implicaciones. Al artículo 6. Doctor Abreu, tengo que ir a una pausa comercial, pero le voy a dar esta pregunta al aire. ¿Cree usted que pueda cambiar el modelo de Estado democrático? Esa respuesta me la da luego de estos pequeños cortes comerciales. Ya volvemos.
continuamos hablando Entre Abogados. Y les quiero recordar que Entre Abogados también lo puede escuchar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por 89.9 FM Dinámica. Recuerden, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por la 89.9 podrá escuchar a Entre Abogados Radio. Bueno, doctor Jesús, en el corte, o mejor dicho, antes de ir al corte, dejó una pregunta al aire. ¿Cree usted que pueda cambiar el modelo de Estado democrático, doctor Jesús? Bueno, de acuerdo con lo que establece la Constitución nuestra, te dije que era una norma pétrea. El gobierno de Venezuela es y será siempre democrático. Eso indica que el poder constituido a través de la enmienda o a través de la reforma no puede cambiar ese modelo, pero sí lo puede cambiar una Asamblea Nacional Constituyente. De allí lo peligroso de realizar una Asamblea Nacional Constituyente sin consulta popular previa, es decir, anterior a la convocatoria, y también sin consulta popular posterior para que apruebe el texto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que está redactada la Asamblea Nacional Constituyente, tú te recuerdas de 1999, que el 15 de diciembre, cuando se produjo la vaguada de La Guaira y de Caracas, se estaba realizando el referéndum aprobatorio de la Constitución de 1999. De acuerdo con las bases comiciales, no habría ni consulta anterior ni consulta posterior, pero también lo peligroso es el interín que tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene carácter supraconstitucional, está por encima de la Constitución, y todo lo que se vaya haciendo allí está por encima de la Constitución. Es originaria porque tú puedes crear un nuevo modelo diferente a cualquier modelo que haya existido en el mundo desde el punto de vista de los sistemas políticos, o puedes traspasar, como se ha venido dando, que algunos estudiosos del derecho constitucional dicen que la mayoría de las asambleas constituyentes no son originarias, siguen siendo derivadas porque copian de otros países los modelos de Estado. Entonces, el ciudadano común venezolano, el ciudadano venezolano debe entender que estamos transitando por un momento de dificultades constitucionales. Se está violando la norma constitucional y se pretende realizar una Asamblea Nacional Constituyente sin tomar la expresión popular que se manifiesta mediante una consulta al pueblo venezolano. ¿Y qué cree usted, doctor Jesús, cuál sería el modelo que se pretende? Bueno, el modelo que se pretende, yo te lo dije anteriormente, está establecido en la ley de comunas, en la ley de los consejos comunales, y repartidos como en 100 decretos, leyes, donde se le da ese carácter socialista a las políticas públicas. Entonces eso fíjate que ya el presidente lo anunció el 1 de mayo cuando presentó públicamente la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Convertir el modelo de Estado democrático en un gobierno de bienestar y comunal. El Estado democrático desaparece por un Estado comunal que, afinando lo que dice la ley de comunas, es un tránsito hacia el socialismo. En el socialismo no hay iniciativa privada, los medios de producción están en manos del Estado, no hay educación privada, no hay partidos políticos, no existe la propiedad es social o colectiva, es decir, eso apareja una serie de consecuencias que son muy graves para la tradición democrática y republicana del pueblo de Venezuela. ¿Y la actividad económica, doctor Jesús, cómo quedaría entonces? No, la actividad económica privada desaparece. Ya te dije, los medios de producción estarían en manos del Estado. Los partidos políticos, todo esto. Tú no tendrías este programa ni tendrías la oportunidad de invitarme a mí.
ni tampoco la televisora podrá realizar sus actividades. Todos los periódicos, las televisoras pasan a ser manos del Estado. Pasan a ser manos del Estado. Sí. Bueno, para eso está este programa, doctor Jesús, para que las personas o los televidentes que nos ven aprendan qué dicen nuestras leyes. Y en este caso están aprendiendo, pues están aprendiendo qué dice nuestra Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jesús, tengo que ir a una pausa comercial. Luego de la pausa, seguimos hablando entre abogados. Ya volvemos. Continuamos hablando entre abogados. Les quiero recordar a todos aquellos profesionales que quieran venir a expresar o a compartir sus conocimientos que las puertas de CRN y el programa Entre Abogados están abiertas, y hagan como está haciendo el abogado Jesús Ramos, que vino a hablar de la constituyente, de su experiencia, y que, como él dice, él quiere que las personas, que los televidentes aprendan qué dice nuestra Constitución. Bueno, doctor Jesús, continuando con el programa, ¿qué consecuencias puede traer de no cumplir con la convocatoria de un referendo consultivo si se convoca o no a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, si no se hace el referéndum para consultar a los ciudadanos, se está violando en forma flagrante el texto constitucional. Eso apareja que nosotros podamos tomar las únicas armas que tenemos en las manos, que sería el artículo 7 de la Constitución, que habla de la supremacía constitucional. Fíjese que el texto constitucional de 1999 define la Constitución como la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, y somete a nuestra Carta Fundamental la obligación del cumplimiento por parte de los ciudadanos y por parte de los órganos del poder público. El artículo 131 de la Constitución señala que tenemos el deber de cumplir y acatar, ¿sí?, la Constitución. El 138, por su parte, dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El artículo 333 es un artículo de protección de la Constitución, y dice que si esta Constitución dejare de observarse por acto de fuerza o derogada por un mecanismo distinto al establecido en ella, los ciudadanos, investidos o no de autoridad, debemos cooperar al restablecimiento de su vigencia. Es decir, todos los ciudadanos podemos nosotros empezar ya, como lo estamos haciendo, en defensa de la protección de la Constitución de 1999, porque se está violando el artículo 347, se está violando el artículo 5, el 2, el 3, el 5 y el 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, se violaría también el artículo 7, que dice que todos los órganos del poder público están sometidos a ella. Fíjate que es importante señalar la soberanía popular, ese poder constituyente establecido magistralmente en el 347, que es la norma rectora para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no puede ser limitado por el poder constituido. ¿Y el poder constituido cuál es? El Ejecutivo, el poder electoral, el poder ciudadano, el poder judicial, el poder legislativo. No puede ser limitado, porque la esencia de un poder constituyente es la expresión mayoritaria de la soberanía. Bueno, doctor, de verdad que ya mejor explicación imposible. Pero lamentablemente, doctor Jesús, el tiempo de televisión es muy corto y ya estamos llegando ya al final del programa.
Pero antes de irnos, quiero dar las gracias, de verdad, nuevamente, por haber aceptado la invitación y de venir a compartir su conocimiento sobre el tema de la constituyente. Pero antes de irnos, le pongo a disposición las cámaras de CRN para un mensaje a todos los venezolanos, a todos los monaguenses que vivimos en este país tan bello. Y bueno, un poco también de que se sepa que hay leyes que están vigentes y que se tienen que cumplir. Bueno, muchas gracias a la invitación que me formulaste, gracias a esta planta CRN por permitirme meterme por 20, 30 minutos en el espacio interior de las casas de monaguenses y de venezolanos para compartir el momento trascendente que vive la República como consecuencia de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Como tú dijiste, el venezolano siente a su tierra, siente a su república, y fiel a esa tradición republicana, fiel a las gestas de independencia venezolana, fiel a la forma de preconizar la libertad, la justicia y la paz, el venezolano está en la obligación de desconocer cualquier régimen, cualquier autoridad, cualquier legislación que menoscabe los principios constitucionales y que menoscabe los derechos humanos. De allí pues que el 350, que plasma lo que acabo de decir, es una posibilidad que tienen los ciudadanos para manifestar su descontento con una violación flagrante que se está haciendo con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, doctor Jesús, muchísimas gracias, verdad que estoy muy agradecido. Gracias a ti. Las puertas de este canal y del programa están abiertas cuando usted quiera venir a expresar su conocimiento. Bueno, le dejo entonces con la programación que le ofrece CRN Televisión. Feliz día. Chao, chao. Hasta luego. Estamos listos.